fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, buenas noches, Dios les bendiga. Ya estamos por acá, gracias al Señor, en un lunes más para, con el favor del Espíritu Santo, el discipularnos juntos. Y es que hace 8 días pues estábamos dando esa fiesta al Señor en gratitud, en honra, en alabanza a Él. Y perdón, de ahí me quedé pensando si hubiese sido bueno hacer un anuncio para informarles, pero creo que sí lo informamos en redes sociales, ¿verdad? Bueno. Así que hoy estamos ya de vuelta, gracias a Dios, en el estudio, mis hermanos, Pastor Iván, bienvenido desde la calurosa ciudad de Tecpan. Hermano Otto, Ronnie y Emanuel. Y a ustedes qué alegría que puedan enlazarse a través de las redes sociales y especialmente lo que rogamos a Dios es que por su Santo Espíritu estemos en esa unidad en el nombre del Señor para recibir la enseñanza. Oramos. Papito Bello, muchas gracias por permitirnos estar en casa, Señor, un día más, anhelantes de recibir ese alimento espiritual, ese alimento que tiene vida, Señor, para que así podamos ser preparados para tu pronta venida. Por favor, háblanos, danos un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual entendamos tu buena palabra. En el nombre de Jesús rogamos también porque bendigas a nuestros hermanos servidores y nos ayudes para que toda la parte técnica funcione bien. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a retomar el tema que estuvimos hablando hace algunas semanas acerca de las puertas de Jerusalén. En este caso, pues ya vendría a ser una sexta parte de lo que estábamos conversando ya hace algunos días. Y es que la verdad, bueno, toda la palabra es hermosa e impresionante. Como en lo físico tenía 12 puertas Jerusalén y cada una de estas hemos venido aprendiendo, entendiendo cuál era la función, no en lo físico, sino lo que representa en lo espiritual, pero no como un pensamiento, sino una verdad espiritual. La puerta que hoy vamos a estudiar es la puerta del muladar, pero ahí les cuento en un momentito en base a la palabra, dentro de muchas cosas, por qué me deja impresionado esa puerta dimensional. Vamos a recoger algunas espigas, procurando ser directos y breves en cuanto a... Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Podría hallarse alguna explicación. Yo lo que creo especialmente es que Salomón estaba hablando de lo espiritual, porque su papá David, que pues era el rey de Israel, recibió varios títulos, ¿verdad? David sabía cómo entrar y salir hasta el lugar santísimo. Impresionante, ¿va? A David se le reveló lo que ahora pues el pastor Jorgito nos enseñaba en el equipamiento, esos mapas espirituales para poder ir entrando de puerta en puerta hasta llegar por la fe y por el Espíritu al lugar santísimo. Claro, esto a través del sacrificio de Cristo. Entre paréntesis, pastor, pero ¿y cómo hacía David si el sacrificio de Cristo vino después? A la consumación del mismo, pero dice Apocalipsis que él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y aquellos que por revelación entendieron el sacrificio de Cristo y lo creyeron, pues de alguna manera también recibieron bendiciones por creer en Jesucristo.
presentando un cordero, a su hijo, figuradamente es el cordero, el Hijo de Dios en sacrificio, y bueno, otras cosas más que no quisiera mencionar por causa del tiempo, pero en este caso a lo que yo me quiero referir es que entonces, aparte de ser rey de Israel, aparte de ser David, el dulce cantor de Israel, que conocía cómo llegar a esa dimensión espiritual tan hermosa, también era un estratega de guerra impresionante. Pero el éxito de David no fue el conocimiento dado en una escuela militar, de hecho ni siquiera fue. Él aprendió detrás de la majada. Él aprendió peleándose con el oso y con el león, ¿ya? Pero cuando él se presenta a pelear en contra de Goliat, sabía cómo invocar al Dios de los ejércitos de Israel, y este Dios todopoderoso a quien nosotros adoramos y servimos le daba la estrategia de guerra. Entonces cuando Salomón está diciendo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, él lo que está diciendo es yo quiero como mi papá poder entrar y salir de esas dimensiones espirituales para poder entonces reinar bien sobre Israel. De hecho, pues no sé si quisieran verlo rápidamente. ¿Qué verso y capítulo será cuando Dios le contesta a Salomón? Por cuanto no pediste riqueza ni la vida de tus enemigos, yo te doy sabiduría. No sé si pudiéramos mirar en dónde se ubica. Léelo, por favor. Américas, de las Américas. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Ok, ¿me dices el texto? Segunda de Crónicas 1:11. Segundo libro de Crónicas 1:11. Ok. Ya. Entonces aquí está. Ok, En el entonces 3. está en el capítulo 3 del Es primer 11. libro de Reyes y versículo 11. Bueno, entonces qué impresionante porque estaba 4 versículos después del 7. Ajá. Ahora, ¿a qué me quiero referir? Que entonces no sé cómo salir y entrar. Ya, pero él está orando a Dios. Entonces él está pidiendo cosas espirituales. Y Dios, entonces, del 11 en adelante, sintetizando, Dios lo que le dice es, te voy a enviar, te voy a dar un corazón sabio y entendido. Te voy a dar un espíritu, te voy a dar una unción de sabiduría. Entonces Salomón no estaba hablando de cosas terrenales ni de una sabiduría terrenal. No sé si me estoy dando a entender. Entonces cuando Salomón está hablando con el Señor y le dice, no sé cómo salir y entrar, yo creo con todo mi corazón que él estaba hablando, refiriéndose a poder entrar y salir en dimensiones espirituales. Creo yo. ¿Verdad? Ahora, para que no quede únicamente en una pensada, ¿verdad? Miramos en Juan 17, 9 y 11, si podemos leerlo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Entonces aquí está hablando el Señor Jesús, no había muerto ni resucitado. Está hablando el Señor Jesucristo en un cuerpo semejante al nuestro. Pero Él está diciendo, ya no estoy en el mundo. Él ya estaba en otra dimensión que pudo entrar y que podía salir. Sí, lo miramos ahí juntos. Entonces, nos deja ver estos versículos y contextos
que definitivamente hay puertas dimensionales descritas en la palabra del Señor y que en gran manera, creo yo, las podemos estudiar para comprender y rogar a Dios que entonces venga la bendición consecuente. Cuando miramos las puertas de Jerusalén, Nehemías 2:17 nos deja ver la historia bíblica cuando ellos fueron golpeados por el imperio babilónico y entonces la preocupación de Nehemías porque no tenían puertas, sus puertas estaban destruidas. Figura de no tenían el acceso a poder entrar y salir a dimensiones espirituales. Leemos. Entonces le dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, en que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Entonces miramos acá la figura en la Jerusalén terrenal de las puertas que deben ser restauradas. Ahora, la perspectiva desde un ángulo escatológico, porque cuando miramos el retorno del Señor descrito en el Salmo 24:7, Él está diciendo que las puertas, déjenme parafrasear, deben ser restauradas. Leemos. Salmo 24:7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, sed levantados vosotros portales eternos, y entrará el Rey de la Gloria. Vaya. Entonces miramos acá que Él está diciendo, alzado puertas vuestras cabezas, sed levantados vosotros. Entonces quiere decir que nosotros, los hijos de Dios, que somos parte de su pueblo, somos tipificados en varias cosas que vienen a ser figuras. Somos tipificados como árboles, somos tipificados o figurados como vasijas, pero también como puertas. De tal manera que el conjunto de la iglesia constituye una ciudad figurada en la Jerusalén terrenal. Y en esta ciudad hay puertas que cuando son restauradas, entonces estará lista la iglesia para que entre el Rey de Gloria. Amén. Bueno, yo creo que ahí ya nos ubicamos en el tema, ¿ah? Ok, de esto entonces hemos venido platicando de las puertas de Jerusalén, descritas en Nehemías especialmente, que eran 12. Ya platicamos un poco acerca de la puerta del pescado, de la puerta de las ovejas y de la puerta de los caballos. Hoy quisiera que platiquemos un poquitito acerca de la puerta del muladar. Es impresionante esta puerta. Tratamos de hacer ahí un dibujito para que dé la idea de qué trata la puerta del muladar. Esta era una puerta a través de la cual los israelitas sacaban toda la basura, sacaban los animales que se habían dado en sacrificio, es decir, los animales muertos, y entonces lo iban a tirar a un valle, el valle de Hinnom, en donde ahí se sacaban todos los desechos, ¿sí? De hecho, si volvemos a esta gráfica, dejé ahí una anotación en cuanto al valle este de Hinnom. Era un lugar, como les contaba, donde se quemaban animales muertos, desechos, y ahí había humo día y noche. Que por cierto, cuando los reyes de Israel se desviaron, ahí también, es decir, en este valle, lamentablemente, quemaban también personas en sacrificio y niños. A lo largo de la historia de Israel es a esa figura, miren qué tremendo, a esa figura de lo que hacían en lo literal, le llaman después la Gehenna. Entonces, cuando yo leí esto, que según pues los estudiosos comentan por la historia bíblica, a mí me deja impresionado. Es decir, la puerta del muladar representa un portal dimensional que Dios nos llama a que sea restaurado
para que todo lo que no sirve, por ahí lo podamos nosotros arrojar, echar fuera. ¿Ya? Y pues hoy en la tarde cuando hacía la invitación al discipulado le decía a los hermanos que meditando en esto, que cómo es que nuestro Dios dice, ¿verdad? Que Él va a entrar por las puertas, incluyendo la del muladar. Es que nuestro Dios es santo, santo, santo. O sea, nuestro Dios puede pasar en medio del muladar, que por cierto desde el hebreo la palabra es ashpot, y se puede entender también como el estercolero. Pero Él no se ensucia, porque Dios es Dios, ¿va? Impresionante, ¿va? Si ahí nos sacó. Fíjate que sí, de ahí nos sacó el Señor. Y Él, por eso, aleluya, Él por eso, dice la Escritura, que se hizo maldición, para que cayera sobre Él toda la maldición. Y desde esta perspectiva, cuando en Él cae toda la maldición, entonces Él de esta dimensión se va por la puerta del muladar, a que todo fuera destruido ahí. Tremendo, ¿va? O sea, no estamos hablando de cosas que son pensadas nuestras, no, estamos hablando de un portal espiritual a través del cual el Señor nos da la oportunidad que el montón de desperdicio, suciedad o estiércol, como bien decía el pastor Iván, de donde Dios nos sacó, echemos ahora nosotros todo lo que no sirve para estar preparados para cuando el Señor vuelva. Según el diccionario Chávez, dice que ahí era un basural donde se arrojaban las cenizas o desperdicios de los sacrificios, ¿va? Entonces eso me hace pensar cuando nosotros presentamos al Señor nuestro corazón y la carne, ¿va? Por la fe en el altar, en un llamado, donde decimos, qué vergüenza, Señor, pero esta suciedad, esta inmundicia tengo. Entonces vamos delante del Señor, lo presentamos en un sacrificio donde el fuego santo de Dios cae y lo consume, echándolo a través de la puerta del muladar. Ahora, en ese orden de ideas podemos considerar entonces que la puerta del muladar representa el escape sobrenatural de parte de Dios para librarnos de todo lo que corrompe o ensucia. Por eso tiene que estar restaurada la puerta del muladar, ¿va? En este tema, francamente, yo me quedé ahí, pues, ¿cómo se dice? Embelesado sería, ¿verdad? Me quedé ahí, pero disfrutando cómo ver y entender qué representa el muladar, porque tenemos que ver, como Dios nos lo permitió en otras ocasiones, nos lo ha permitido bien, dejado ver, que quienes la restauran, cómo se hace para restaurar la puerta del muladar. Pero aunque pues en los otros casos también miramos cuáles son las bendiciones, sinceramente pienso que hoy solo vamos a poder ver qué pasa en el muladar, por qué es necesaria la restauración de esta puerta. Primer libro de Samuel 2:6 al 8, si me hacen el favor. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces nos encontramos acá que Dios habla tan claro. Dios es Dios. Y Él mata y también da vida. Puede hacer descender o puede hacer también levantar, subir a alguien. Pero lo que yo quiero enfatizar es que Él dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso, que dentro de los necesitados
es el más necesitado. Ahora, ya dijimos que el muladar representa, o se puede entender al español como estercolero, como basurero, como el lugar en donde se queman las cosas que no sirven. Entonces, me deja ver la palabra que para que esta puerta sea restaurada y podamos recibir las bendiciones que Dios envía a través de ese portal dimensional, lo primerito es que ni siquiera hay que considerarse o verse como pobre o ni siquiera como necesitado para ser partícipe de esta bendición. Hay que ser dentro de los necesitados, los más necesitados. No sé si me voy a entender. Ya, porque él dice, ¿a quién exalta del muladar? Al que no tiene necesidad. Al que tiene necesidad, pero ni la mira. Pero el que realmente reconoce la condición nuestra sin Dios y aún en el Señor, de que necesitamos ir siendo librados. Incluso, no sé si no lo leí, pero sí, aquí está. Según la Strong, dice que es ashpot o muladar en el sentido de raspar. Quizá un ejemplo bíblico muy elocuente para irme dando a entender vendría a ser el caso de Lázaro el mendigo. Yo creería que él, mientras estuvo en esta dimensión, no conoció la puerta del muladar. Porque en lugar de que llegaran ministros a rasparle, aunque le doliera, el quitarle la inmundicia de las llagas, solo lo lamían perros. Como Job. Ah, pero Job sí se raspaba con un tiesto o un pedazo de teja, ¿va? ¿Ya? O sea, fíjate que por la relación que hiciste yo diría, Job, a diferencia de Lázaro, el mendigo, Job sí estuvo dispuesto que aunque le doliera, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. O sea, aunque le doliera, él dijo, aunque me mate, mi Redentor va a resucitar y no me va a dejar a mí tirado, ¿va? Pero Lázaro no. Lázaro estaba mal y yo me lo imagino en base a la palabra satisfecho con que los perros por en lo natural dicen que lo que pasa es que la saliva del perro tiene una sustancia como adormecedora y por eso él sentía rico que le lamieran las llagas. Pero los perros en la Biblia, en el sentido positivo, también representan ministros, pastores, porque cuidan el rebaño. Pero en el sentido negativo, representa ministros que en lugar de rasparle lo que no sirve a la gente que pastorea, solo le soban la leva, ¿va? ¿Ya? Ahora, a lo que yo me quiero referir en cuanto a poder tener el acceso a la puerta del muladar, que es de ahí a donde Dios levanta o exalta al menesteroso, esto es, de entre los necesitados, los más necesitados, es los que buscan que aunque duela, Dios les restaure, le limpie su vida. ¿Me voy dando a entender? Entonces eso me dejaría ver que, de alguna manera, un restaurador de esta puerta se atreve a decirle, Señor, aunque duela, yo no quiero estar sucio, ¿verdad? Y entonces así pasar a la otra etapa que miraremos posteriormente. Ahora, no sé si alguna pregunta o comentario. Y en el Zoom me avisan. ¿No? Bueno. Entonces, veamos un poco del muladar, otras cosas del muladar, para ver de qué se trata esa puerta del muladar. Esdras 6:11, por favor leamos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él
y su casa sea hecha muladar por esto. Entonces ahí ya está hablando en un sentido figurado, aunque en lo literal podía llegar a darse, que alguien que tuviera una actitud contraria al decreto que se dio, que si quieren ubicamos los versos anteriores, si se oponían a ese decreto, entonces él y hasta su casa podía ser echada al muladar. Ok, veamos y así seguimos conversando. Esdras 6:11, vamos a ver. Esdras 6:11. Ok, entonces acá da la orden el rey Darío que se tenía que restaurar la casa del Señor, es decir, el templo. Esa es la orden, el decreto de Darío, dice en la versión de las Américas como título. Entonces el rey Darío proclamó un decreto y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente, memorándum. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios y que se conserven sus cimientos con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos. Impresionante. ¿Cuál fue el decreto? Que tiene que ser restaurado el templo del Señor. Y como Dios dijo, no como se le ocurriera a cualquiera. Porque, por eso es que el rey Ciro, impresionantemente, aunque él no era judío de raza, este fue un siervo de Dios. Y especifica él la restauración del templo con medidas y cómo debía de ser. Y dice que tenían que ser devueltos los utensilios que se había llevado Nabucodonosor de Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el decreto? La restauración del templo y todas las cosas que sirven para ofrecer culto al Señor. Muy bien. Entonces, ¿qué se tira en el muladar? Lo que se opone a la restauración del templo. Déjeme llevarlo un poquito más lejos. Lo que se opone a que se desarrolle la obra de Dios. Entonces yo me ponía a pensar esta tarde cuando estudiaba y meditaba en el tema, decía yo, Padre Santo, qué delicado cuando un inconverso o aún cuando un cristiano se opone a la obra, a que se haga la obra de Dios como Dios manda, porque puede ser destruida su casa y esa persona con todo y su casa echada al muladar. Cardíaco, ¿va? Se asustaron como yo me asusté. Que, ay, Dios mío, hermanos, y entonces, porque como yo he escuchado a mi apóstol explicar, ¿va?, que no está bueno que una persona se ponga a pelear con un hijo de Dios, con un pastor, pero lo peor es cuando alguien se pone a pelear en contra de la obra de Dios. Es bien delicado, porque con todo y su casa lo pueden echar al estercolero. Ahora, nosotros por la gracia de Dios, pues obviamente no estamos haciendo ni pensando eso. Sin embargo, habría que escudriñar si en algún momento no hemos cometido un error o presentado oposición a que se haga la obra de Dios como Dios manda. Desde ovejas hasta ministros, ¿verdad? Porque a veces es lamentable cómo servidores de Dios, ¿verdad?, que supuestamente de Dios sean todos, como que por querer hacer por ejemplo, su propio reino, algunos estorban la expansión del reino de Dios. Por ejemplo, llevémoslo más a lo micro, llevémoslo muy directo a la iglesia que yo pastoreo y lo veo con temor y temblor. Y si entre los coordinadores de departamentos
se estorban entre ellos por querer florecer o verse mejor que otros en puras acciones no espirituales, sino ya cayendo en situaciones carnales. Entonces ahí hay que meditar porque algunos incluso te quieren poner zancadilla cuando otros empiezan a brillar, ¿va? ¿Qué pasó, pastor? Segunda de Timoteo 2:23. ¿Qué dice? Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Fíjate, por si acaso. Porque, y si no, ¿dónde van a ir a parar? Pregunto. Al muladar. Y es que los tiene, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. O sea, que el que se opone está envuelto con el lazo del diablo. Que tiene una atadura, sí, Tiene una pues, atadura, pues. tiene una atadura. Entonces, por eso es de que a mí me causó tanta impresión esta puerta, porque lo mejor sería, si hemos tenido alguna mala actitud, delante del Señor, decirle, Señor, por favor, que la puerta del muladar me ayude. Que toda atadura, como literalmente encontraste ese versículo, que toda atadura con el diablo, tú la quemes, Señor, y por la fe sea echada al torrente, porque aquí en esta puerta había un riachuelo. Por eso pedí la gráfica. Sí, porque entonces lo que hacían era sacar la basura al valle de acá y pasaba un riachuelo que incluso se la llevaba. Ahora, si miramos otros versículos, este está tremendo aquí, bueno, todos están tremendos, ¿va? Pero fíjense pues, entonces, ¿qué se tira a la puerta del muladar? La oposición a que se desarrolle la obra de Dios. Nosotros estamos trabajando, pues gracias a Dios, ¿verdad? Acá en Chimaltenango, en algunos lugares, y hay gente que a veces quiere oponer. Y yo leyendo esto, pidiendo al Señor que mi corazón lo guiara al Espíritu Santo, porque digo yo, Padre Santo. Y si invocamos al Dios Todopoderoso y le pedimos, Señor, trabaja tú con ese opositor, y el Señor oye la oración. Cariacoa. Ok, ¿qué más se tiene que echar fuera por la puerta del muladar? Daniel 3:29, si me hacen favor, leemos. Dice, por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, ¿qué se tiene que echar al muladar? Lo que blasfema en contra de Dios. ¿Ya? Y entonces aquí hay que considerar que la blasfemia es cuando se dice algo, se profiere algo en contra de Dios o lo que es de Dios. ¿Ya? Eso es parte de blasfemar. ¿Qué te causó curiosidad, hermano Otto? No tiene que ver con el tema, solo que me apareció una notificación de un tema tuyo. Ah. Bueno, está bien. Qué raro. Ok. A ver, dice, apártate de mí porque tus pensamientos no los... Sí, absolutamente. Sí, mi hermano Willy, el humanismo es algo que tiene que mandar al muladar como el Señor le dijo a Pedro. Sí, exactamente. Ahí estamos, agarrando la idea, el pensamiento bíblico, ¿verdad? Porque sí, podría ser, ¿verdad, mis hermanos? Y que ninguno de nosotros digamos, ay no, reprendo. ¿Cómo blasfemar en contra del Señor? No.
pero sí revisar el corazón, entender de qué se trata, porque si algo no está bien, la puerta esta, en el nombre de Jesús, siendo restaurada, nos ayuda como un portal dimensional para sacarlo fuera y que Dios lo destruya. Incluso este texto de Judas nos amplía, y los que vamos a leer en breve, nos amplía a qué se refiere la blasfemia. Judas 1:8. Dice Judas 1:8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces nos encontramos que en el muladar se tiene que arrojar la rebeldía o rechazo a la autoridad, porque cuando alguien rechaza la autoridad, automáticamente está blasfemando en contra de la gloria angelical que cubre a la autoridad. ¿Se le fue la carga? ¿Tenés el No, cargado? aquí tengo. Es que sí tengo aquí la Biblia. Ah, bueno. No, es que la blasfemia es un mal del último tiempo, ¿va? De los tiempos jalepos, ¿va? Está entre ese grupo ahí, ¿va? De los hombres avaros y dice blasfemos. Entonces es un mal del último tiempo, ¿va? Y allá en segunda de Timoteo 3:1, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, ¿va? Y ahí aparece listado entre los que está blasfemos también, ¿va? Eso quiere decir que debemos de cuidar nuestro corazón y además, si se halla algo, echarlo por la puerta del muladar. Que en este caso sería el rechazo a la autoridad, porque rechazar la autoridad conlleva blasfemar contra las potestades superiores. Que Dios nos ayude para ser obedientes a la autoridad. Wow. Ahora, ahí mismo en Judas, el versículo 10 lo vamos a leer en 3 versiones, siempre en relación al asunto esto de cómo lo blasfemo o las blasfemias se tienen que echar fuera a través de la puerta del muladar. Leemos. Es de las Américas en español, ¿va? Sí. Sí. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos, la Kadosh. Espérame, gracias, solo dame un segundito. Miren pues, entonces acá deja ver que alguien puede blasfemar cuando no entiende las cosas del Señor. Por ejemplo, les diría algo. Hay gente que le blasfema haciendo denuedo, por ejemplo, o burlándose o blasfemando de la proclama. Entonces hacen burla porque no entienden. Hay gente que blasfema cuando se burla de cosas que hacemos en el culto, de la danza. Ya, algunos hermanos incluso se quedaron lastimosamente con un concepto de que la danza en el espíritu no puede ser acompasada. Entonces ellos dicen que eso no es de Dios. Pero la Biblia nos enseña que sí hay, ahorita no me recuerdo si son 10 tipos de danza para el Señor con respaldo bíblico. Entonces, al no entenderlo, se empiezan a burlar. ¿De los 5 ministerios? También, sí, por ejemplo, ¿ah? Del diezmo, muchas cosas que cristianos, porque claro, el que está en el mundo pues no conoce al Señor y yo por lo menos le pedí perdón a Dios porque cuando yo no conocía al Señor yo sí me burlaba de cosas cristianas, ¿verdad? Que en su tiempo yo las tenía sencillamente como la religión evangélica. No estuvo bien. Sin embargo, creo que no me tiró Dios a la destrucción porque dice la palabra que Él pasa por alto los tiempos de ignorancia. Pero ya uno como cristiano tiene ojos abiertos. Ya sabe. Sí, y si no sabe, no hay que burlarse. Lo que hay que hacer es ir a doblar rodillas y a preguntarle al Señor y tener la humildad para preguntarle a alguien que como
de lo que mencionamos, le puede explicar, va a decir de lo que hablamos. Mire usted, ¿y esa danza por qué? Y en base a la palabra se explique. Y así cualquier tema, los 5 ministerios, el por qué diezmamos, por qué ofrendamos. Ahora, no se queda solo ahí. Fíjense, la Kadosh como dice. Sin embargo, esta gente insulta cualquier cosa que ellos no entienden. Y lo que sí entienden naturalmente, sin pensar, como animales, por estas cosas son destruidos. De una vez, la CDG, desde aquí, mira. Vamos a ver. ¿Hasta aquí ve? Ahí. Léete desde ahí en adelante. Muestran que aún las cosas que entienden por sentido común las corrompen como bestias, como bestias salvajes. Va, Como entonces, Nabucodonosor. pero fíjate pues, entonces yo me puse a pensar. La primera parte, estos blasfeman las cosas que no entienden, ok, no entienden las cosas espirituales, las cosas que son de Dios, y blasfeman porque hacen burla o insultan aquello. Bueno, pero no solo eso. Habla de las cosas naturales. Y lo que sí entienden naturalmente, sin pensar como animales, por estas cosas son destruidos. La del Código Real dice, las corrompen como bestias salvajes. Entonces yo aquí me asusté. Y bendigo a Dios que me salvó. Porque entonces me recordé cuando yo estaba en el mundo. Y por favor, hermanos, todos acá, óiganme con oído circuncidado, pero yo quisiera explicar un poco esto. Porque yo fui sacado del mundo ya siendo un hombre, digamos, formado, digamos, en el mundo, pero al final así. Tenía un lenguaje tan vergonzoso, tan soez, que en aquellas tinieblas cualquier cosa se mencionaba a través de un insulto. No sé si ustedes fueron sacados del mundo y algo grandecitos, pero incluso la forma como uno saludaba a sus amigos, con un maltrato y con palabras soeces, eso es parte de lo que se echa al muladar. Va, entonces, ok, pero, insisto, no se justifica, sin embargo la Biblia dice que Dios por misericordia pasó por alto esos tiempos de ignorancia. Pero ¿qué de los cristianos? ¿Qué de los cristianos que siguen hablando así? Ellos sí son juzgados de otra forma, porque entonces ellos ya no pueden ver las cosas sencillamente por el sentido común para obrar mal, sino que entonces ya la conducta de un hijo de Dios sí o sí tiene que ir siendo cambiada por el Señor. Ok, ahora, va. Entonces resulta que alguien quizá me está escuchando y ahorita se recordó que cabal hoy en la mañana maltrató tal vez hasta a su mujer, va, con cosas feas. ¿Qué tiene que hacer? Ir delante de Dios, pedirle perdón y decirle, Señor, por favor, quita esto de mí y échalo a la puerta del muladar. Porque esa es la cosa, si estuviéramos bien chileros, ¿para qué puertas dimensionales como la del muladar en donde se van sacando las cosas que nos sirven? ¿Sí me voy dando a entender? Se entiende que cuando aquel le dijo al Señor, límpiame, ¿quiere ser limpio? Dice. Se entiende, dice que estaba en el muladar. Ah, sí. Sí, lástima que sepa, pero que estaba, no alcancé a verlo bien, pero que estaba como que él le dijo, sí, sácame del muladar, límpiame. Oh, qué lindo, ¿ah? Pues eso que está citando en base a la palabra del Señor tiene que ver con la restauración de esta puerta y el propósito de esta puerta. Amén. ¿Querías decir algo? Sí, entra ahí la administración. Absolutamente, absolutamente. Y qué bonito y qué bueno que lo tocaste, porque como estas son puertas dimensionales, la administración es parte del funcionamiento de la administración. Porque cuando nos ministramos, sacamos contaminación.
Va, y se los voy a poner con algo que hasta científicamente se sabe. Hay datos que muestran que, por ejemplo, los psicólogos, después de años de ejercer su profesión, si ellos no manejan cuidadosamente lo que trabajaron, al tiempo se vuelven locos. Por eso ellos tienen que tener su psicólogo. Tú estás- Seguramente, va. Sí, el psicólogo tiene que tener su psicólogo. Fíjate, y que qué duro ha de ser eso. Ya, ahora, ¿cuál es la razón? La razón es que aunque eso no es espiritual. literalmente una administración, fíjate que sí es espiritual en parte. Porque como lo que están haciendo es Desahogando su alma. el enfermo descargando su alma y el psicólogo absorbiendo lo que el otro sacó. ¿Ya? Pero como no lo hacen en el espíritu, sino lo que hacen a nivel de alma Con alma. entonces ahí no hay auxilio del Espíritu Santo. Por eso el peligro, perdón, pastor, de que las ovejitas estén ministrando con gente que no está autorizada. Sí, Porque se sí, contaminan. sí, así es. Y es delicado porque entonces si una oveja se ministra con otro y este otro, uno no está en el orden y luego no está capacitado o equipado, lo que este saca se le puede meter al otro. ¿Cierto? O de lo que este tiene puede contaminar al otro y al final los dos paran todos sucios. Sí. Por eso necesitamos la restauración de esta puerta, para que a través de la administración, léase en nuestro lenguaje y contexto cristiano, podamos ir a poner bajo la autoridad del Señor, reconociendo la autoridad delegada por Dios en alguien visible, lo que nos sirve. Y entonces por la fe se agarre y se eche a la puerta del muladar, donde según leímos en lo literal, quemaban la basura, quemaban los animales muertos, prácticamente la carne muerta. ¿Verdad? Esto está tremendo. Sí. Hermano Mario me comentó, pero es muy largo, solo puso como referencia al primer libro de Corintios 2, 12 al 14. Primer libro de Corintios, primera carta a los Corintios, Sí, primera carta a los Corintios 2, 12 al 14. 12 al 14. Amén, así es, sí, apuntalando lo que conversamos, refiriéndote seguramente a que lo que platicamos no son palabras enseñadas por sabiduría humana, dice el verso 13, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Sí, hermano, ahí, justo por ahí va la idea, esta que conversamos, que no es cosa de hombre, sino un principio de Dios. Ok. ¿Alguien quiere decir algo más o tenemos alguna otra duda? Solo añadir segunda de Pedro capítulo 2 versículo 12 dice, pero estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Es lo mismo que dice aquí en la Kadosh. Sí, sí, sí. Ahora, yo lo que quisiera entresacar o subrayar es que nos revisemos nosotros. Si no hemos caído en algún error en donde lo que necesitamos es ir delante de Dios y decirle, Señor, aquí está el animal muerto, ¿va? Aquí está esta basura, Señor, por favor, que sea echada fuera de mí, porque nosotros también somos templo, ¿va? Somos parte de la ciudad. Y puertas. Y puertas, para que entonces estemos restaurados. Amén. Miremos el Salmo 113, 5 al 8. Esto es precioso porque nos ministra esperanza. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Entonces,
Qué lindo Dios, ¿va? Dice, claro, nos habla cómo es. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que está en las alturas? ¿Va? Ahí está, él se sienta, ni siquiera vive ahí, porque Él vive en la eternidad. ¿Va? Pero cuando Él quiere acercarse a su creación y un poquito más específico, a la humanidad, se sienta en su trono. ¿Va? Y se humilla para mirar. Y se humilla. Fíjate, qué Dios tan humilde, ¿va? Se humilla para mirarnos y vernos, que entre esto estamos, ¿va? Pero Él es tan bueno y tan misericordioso que de ahí nos saca, nos alza. Va, ok, llevémoslo a la perspectiva escatológica. Nos lleva en el arrebatamiento. Porque la puerta del muladar estaba restaurada y la aprovechamos. Y entonces nos lleva para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Ay, qué sabroso esto. Se volvió bastante devocional, creo yo. Amén. Bueno, miremos un poquito más. Aquí vamos a entrar a algo que pues aprovechamos, tenemos 6 minutitos según yo, porque me dejó impresionado. Bueno, sí, perdón, ya les digo cuál fue mi impresión de que otra cosa se tira en el muladar. Sin embargo, si quieren recapitulamos. Según lo general, en el muladar se tiraba la basura, los animales muertos, lo que no servía, ¿ya? Para ser quemado y destruido. Pero después miramos que ahí se tiene que tirar lo que se opone a que se haga la obra de Dios. Según Esdras 6:11, según Daniel 3:29 y Judas 1:8 en adelante, ahí se tiene que echar todo aquello que es una blasfemia. ¿Ya? Y ya vimos de qué se trata la blasfemia. Pero también miramos que el Señor por misericordia se humilla para mirarnos y vernos ahí si estamos aprovechando la oportunidad de sacar fuera lo que apesta, lo que no sirve. Bueno, pero ahora resulta que Isaías 25:10 dice que la paja se tiene que echar al muladar. Leamos. Dice, porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollada en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Pues que hay que echar en el muladar la paja. Pues hay que ir a preguntarle al Señor Espíritu Santo qué representa la paja en la Biblia para revisar nosotros nuestro campamento. Entonces tenemos todavía 4 minutitos. Hay varios versículos, pero entrémosle a Éxodo 5, 6 y 7. Dice Éxodo 5:6. Y aquel mismo día Faraón ordenó a los supervisores del pueblo y a sus caporales diciendo: no continuéis dando paja al pueblo para fabricar adobes como en días atrás, que ellos vayan y que recojan la paja por sí mismos. A ver, ¿de qué está hecho un adobe? Barro. Paja y tierra. De tierra y agua. ¿Y qué amarra a esa mezcla? La paja. ¿Qué hay que echar al muladar? La paja. ¿Qué hay que echar al muladar? Esas actitudes de querer mezclar el humanismo, como bien decía mi hermano, con el agua de la palabra. Porque esa es la orden de Faraón, que es figura del diablo. Entonces no podemos nosotros estar mezclando, estar usando herramientas, paja, para querer edificar. Porque los adobes para eso los hacían, ¿va? Para edificar. Y qué impresionante que lo que edificaban eran templos para dioses paganos. Ciudades, ¿no? O ciudades también, paganas. Paganas. Entonces, aquí miramos que la paja sería parte del recurso que se quiere mezclar con agua y tierra.
Entonces, llevémoslo a nuestro contexto actual. Yo creo que no es prudente que desde un púlpito para la predicación o enseñanza de la palabra se tenga que estar tomando paja, que como dijo Confucio, que como dijo Sócrates, que como dijo no, 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 no. En las universidades, pues habrá cosas que quizás puedan ayudar a informar a la gente, pero para edificar, no para informar, sino para formar, no tiene que haber sino palabra del Señor. Limpia, pura. Porque si no, esa edificación es la que le gusta a Faraón. Miremos los versos 15 al 17 y creo que por el tiempo casi por ahí iremos cerrando. Entonces los jefes de los hijos de Israel fueron y clamaron a Faraón, diciendo, ¿por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos, sin embargo siguen diciéndonos, haced ladrillos, y he aquí tus siervos son azotados, pero la culpa es de tu pueblo. Mas él dijo, sois perezosos, muy perezosos, por eso decís, dejadnos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Entonces, ¿qué es la paja? Otra vez se relaciona con la oposición A ofrecer. para que la gente presente sacrificio al Señor. Eso es parte de la paja que es echada al muladar. Que dicho sea de paso, era como algo estructural del adobe, ¿verdad? Era como un amarre al ladrillo ya cuando se secaba, ¿verdad? Exacto. Ajá. Sí, Figurativamente podría ser la forma de tener amarrado con esa mezcla, ¿verdad? exactamente. A la tierra. Sí, así es. Entonces, en base al contexto, porque aquí estamos leyendo parte todavía de lo que empezamos a ver en Éxodo 5, 6 en adelante, donde se habla de los adobes que hacían con paja, tierra y agua. Entonces Faraón castiga al pueblo porque dice, ustedes lo que son perezosos. ¿Por qué? Porque quieren estar yendo a la iglesia. No, hombre, si no hay que estar va de culto y culto y culto. No, un momento. La Biblia dice no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y más aún cuando el día del Señor se acerca. O sea, pensar que buscar hacer culto al Señor y servirle es de gente haragana, es un pensamiento de Faraón. Es tener paja en la cabeza. Va, me voy a ir un poquito más lejos y que Dios nos ayude. Y Padre, perdóname o perdónanos si nos hemos desubicado, por ejemplo. La edificación primaria en la iglesia es espiritual. La razón de la iglesia no es estar haciendo edificios, no es estar haciendo cafetería, no, 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 no. Que eso nos sirve porque pastoreamos espíritus, almas que tienen cuerpo, obviamente, definitivamente. Entonces ahí nos tenemos que cuidar. Especialmente me refiero a nosotros los pastores, para no desubicar o no desubicarnos, porque entonces, si en lugar de que la gente, aún esforzándose, esté buscando la edificación espiritual, se toma el rumbo de querer hacer cosas físicas en lugar de que la prioridad sea la edificación espiritual, hay que tener cuidado. Ahí se puede estar metiendo la paja. Claro, yo no digo que no haya cosas que hacer, porque hay que hacer, ¿va? Y Dios, pues es Dios todopoderoso, el dueño del oro y la plata, pero Dios podría decir, ahí les envío que se convierta en un multimillonario y que solo con lo que pudiera diezmar y ofrendar se hicieran un montón de cosas físicas. Pero Dios en muchos casos de su iglesia no lo hace así. Porque sí es parte del sacrificio, como pueblo de Dios, trabajar en cositas físicas. Pero eso no es la prioridad.
Sí me voy dando a entender. ¿Va? Entonces ahí es donde yo creo que necesitamos reflexionar en base a la palabra, porque Faraón lo que quiere es que la gente siga siendo su esclava a través de que estén edificando con paja, tierra y agua. Amén. Bueno, el tiempo se nos fue y en ese pues fluir, en ese orden de ideas, hay otras cosas que representan la paja y creo que primero Dios vamos a hablar si Dios nos presta la vida, dijo la abuelita, nos da licencia para el otro lunes, algo de esto, pero también tenemos que ver los restauradores. ¿Va? Amén. Oh, ¿Qué pasó, hermano Otto? ¿Te mandó otro mensaje esa cosa? me mandaste un mensaje encriptado. Ah, sí. Mira vos. Así. Gloria a Dios. ¿Ese estabas desarrollándolo tú? Ah, entonces ya te va a tocar predicar. Padre Santo. Gloria a Dios. Oremos, amados. Hermano Willy había mandado ¿Ah, sí? o sea, un comentario donde lo que dijo Pablo, que todo lo tenía por basura. Ah, tremendo, porque sí, en la versión que menciona el hermano, sí dice el apóstol Pablo, y lo tengo por estiércol, dicen algunas versiones. Sí. En otras palabras, habría que revisar esto, gracias hermano por la aportación, porque entonces, como en el muladar se echa fuera el estiércol, habría que ver a qué se refería el apóstol Pablo. Aquí recordamos unas cositas, pero por el tiempo creo que lo dejamos para otro día. Amén. Padre, muchas gracias por bendecirnos, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu humildad, que nos mira, Señor, desde las alturas y que te apiadas para sacarnos del estercolero. Hoy te pedimos misericordia, te pedimos perdón por todas esas cosas feas que todavía tenemos, pero también, Señor, te pedimos, conforme a tu palabra, que las saques hoy, Señor, que las eches a través de la puerta del muladar fuera, para que así, Señor, sea destruido todo lo que no te agrada, que todavía pudiera haber en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, bendigo a mis hermanos acá en el estudio, a mis hermanos servidores, rogándote que a todos nos lleves con paz y bendición de vuelta a nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la